Amado maestro. Muchos contemporáneos e iluminados, Ramana Maharshi, Meher Baba, George Gurdjieff y Jiddu Krishnamurti, han trabajado con gente, pero la gente se ofende más por ti que por nadie. Maestro, ¿en qué se diferencia tu técnica de la de otros iluminados? La pregunta es muy fundamental. Surge en la mente de muchas personas y requiere una visión muy profunda de las obras de diferentes maestros. Tomaremos cada uno de los maestros nombrados en la pregunta por separado. Ramana Maharshi es un místico de la más alta calidad, pero un maestro de la más baja calidad. Y hay que entender que ser místico es una cosa, ser un maestro es totalmente diferente. Entre 1000 místicos, quizás uno sea un maestro. 999 deciden permanecer en silencio, viendo la dificultad de que todo lo que han descubierto es imposible de transmitir de ninguna manera a los demás, ya que no solo es difícil de transmitir, sino que también es probable que se malinterprete. Naturalmente, aquel que ha llegado a la cima suprema de la conciencia probablemente decidirá no preocuparse más por el mundo. Ha sufrido durante cientos de vidas viviendo con esta gente miserable, viviendo con todo tipo de malentendidos, tanteando en la oscuridad y sin encontrar nada. Y todos estos ciegos que nunca han visto la luz creen saber qué es la luz. Desde la antigüedad, un filósofo ha sido definido como un hombre que está ciego, en una casa completamente a oscuras, buscando un gato negro que no está allí. Y la búsqueda continúa. Después de un largo y tedioso viaje, alguien ha llegado a la soleada cima de la relajación, por primera vez se siente a gusto con la existencia, y decide no involucrarse con todo tipo de personas ciegas, prejuiciosas, sordas que van para malinterpretarte, quienes te van a malinterpretar, quienes te van a crucificar, quienes te van a envenenar, quienes van a hacer todas las tonterías que sean posibles contra ti. ¿Por qué molestarse? No se puede culpar a esos 999 místicos que deciden permanecer en silencio. No es su responsabilidad, no es su compromiso. No le deben nada al mundo, ¿por qué deberían meterse innecesariamente en el lío, en el manicomio que es el mundo? Ramana Maharshi permaneció en su cueva en las montañas de Arunachal toda su vida, despreocupado por el mundo. Simplemente se cansó de eso. Naturalmente, nadie está en su contra. Nunca dice nada contra ninguna superstición, contra ninguna creencia que esté basada en mentiras. Nunca critica ninguna religión, ninguna política. No es un revolucionario. No le interesa transformar a los seres humanos, crear una sociedad mejor. Ni siquiera está interesado en compartir su experiencia. Él es como un pozo. Si tienes sed, tendrás que encontrar el camino, tendrás que encontrar un balde, tendrás que encontrar una cuerda, tendrás que alcanzar el agua. Al agua no le interesas ni ti ni tu sed. Naturalmente, no hay nadie que critique a Ramana Maharshi. Vivió en silencio, en paz, sin luchar contra ningún interés creado, sin proponer en modo alguno un nuevo hombre, una nueva humanidad. Está satisfecho y satisfecho ha terminado con el mundo. Meher Baba no ha terminado con el mundo en el mismo sentido que Ramana Maharshi. Pero él es interesado solo en su crecimiento espiritual, como si el crecimiento espiritual fuera algo separado de toda la estructura de la sociedad, la religión, la educación, el pasado, todas las tradiciones, convenciones. Por eso él sigue interesado en tu crecimiento espiritual, pero el crecimiento espiritual es un fenómeno complejo, está conectado con muchas otras cosas. A menos que cambien sus condicionamientos, a menos que cambien sus sistemas de creencias, a menos que su mente se libere del pasado, hay tantas cosas que limpiar, solo entonces podrá oírse la pequeña y apacible voz de su ser. Meher Baba saca de contexto el crecimiento espiritual. Naturalmente, nadie está en contra. De hecho, todos los intereses creados son tremendamente respetuosos con esa gente, porque continuamente están dando, sin ninguna intención de su parte, opio al pueblo. Están dando la idea, que es falsa, de que su crecimiento espiritual es posible sin pasar por una profunda revolución psicológica. En segundo lugar, Meher Baba permaneció en silencio toda su vida, él nunca habló. Todo lo que está escrito en nombre de Meher Baba está escrito por su secretario. Ahora, no hay manera de saber si el secretario está escribiendo desde su propia mente. Él había venido a verme y lo miré directamente a los ojos cuando le pregunté, ¿estás seguro de que todo lo que has escrito no proviene de tu mente? ¿Puedes darme alguna evidencia de que Meher Baba te haya dado estos mensajes telepáticamente?
Se sintió un poco avergonzado y dijo, no puedo decirlo con absoluta certeza, pero así es como me sentí. Que estos fueron mensajes dados por Meher Baba. Pero tu sentimiento. ¿Alguna vez has intentado de alguna manera obtener el consentimiento de Meher Baba, su firma? No hablaba, es cierto, pero solía dar su autógrafo. Podrías haber tomado tu libro. No hablaba, pero podía oír. Podrías haberle preguntado, he escrito este libro en tu nombre y siento que este es tu mensaje. Solo dale tu firma para que pueda decirle al mundo que Meher Baba está de acuerdo conmigo. Este habría sido un método simple. Meher Baba solía tener un tablero pequeño con el alfabeto completo solo para mensajes pequeños y cosas. Le pedías sus bendiciones y él ponía el dedo en las letras, bendición. Las bendiciones se dan. Si pudiera dar bendiciones en el tablero, podría haber dicho sí o no en el mismo tablero, pero nunca se lo pidieron. De hecho, es posible que el secretario temiera que él dijera que no. Ahora bien, ¿quién estará contra este hombre? Que no ha hablado, que no está en contra de nada, de nadie. Todo su negocio es ayudarte espiritualmente, y eso también solo en silencio puedes sentarte con él en silencio. Ahora bien, hay muy pocas personas en el mundo que puedan comprender el silencio. Un maestro primero necesita enseñarte a estar en silencio, y a menos que estés satisfecho de que ahora eres capaz de escuchar en silencio, escuchar lo que no se dice vocalmente, verbalmente, sino solo telepáticamente. Meher Baba nunca había preparado a nadie para la transferencia telepática de ideas. Y a mí me parece absurdo. ¿Cuál es la necesidad? Porque incluso en telepatía tendrás que usar el mismo lenguaje. Si quiero decirte algo, ya sea en voz alta para que puedas oírlo o en silencio para que puedas oír solo telepáticamente, no hay diferencia. A menos que esté tratando de dar mensajes que sean secretos, a menos que exista cierta conspiración. Pero en torno a Meher Baba no ha sucedido nada. El hombre en sí era de gran importancia, pero permaneció en silencio por la misma razón que Ramana Maharshi. Pero no pudo quedarse en un solo lugar. No abandonó el mundo por completo. Todavía estaba pensando que se podría encontrar alguna manera de acercarse a los buscadores. Viajó por el mundo en busca de buscadores, pero no creo que haya encontrado ninguno. Solo encontró adoradores que le cantaban canciones devocionales, porque tenían sus deseos. Y en Oriente se cree que si la persona iluminada te bendice, cualquier deseo seguramente se cumplirá. La existencia nunca puede decir no a la conciencia iluminada. Para el hombre iluminado, la existencia es siempre sí hay una profunda sincronicidad. Así que las personas que se reunieron alrededor de Meher Baba no eran buscadores, eran personas que querían posición, poder, dinero, prestigio. Todo el tipo de personas equivocadas. Y como involucraba a la gente en sueños ilusorios y no decía nada, no estaba en contra de los intereses creados. ¿Por qué algún gobierno debería estar en su contra? ¿Por qué debería cualquier religión estar en su contra? No había duda. Estas personas eran personas inofensivas. El tercer hombre de su lista es George Gurdjieff. Es el maestro más singular que el mundo haya visto jamás, pero su singularidad creó una distancia entre él y la humanidad normal. Todos sus métodos eran válidos, pero el viaje era largo y él lo hizo aún más largo por la forma en que lo propuso. De hecho, ese fue uno de sus recursos para encontrar a los verdaderos buscadores. ¿Estás listo para ir al fin del mundo o simplemente eres un traficante de curiosidades? Recorrerás un pequeño camino para saber de qué se trata este hombre, perderás su tiempo y luego estarás de regreso en el mundo. Elegiría solo a aquellos que están dispuestos incluso a morir si esa es la única manera de encontrar la verdad. Naturalmente, solo estaba rodeado por un grupo muy pequeño de personas. Y tampoco le interesaba ninguna revolución social. Todo su interés era cristalizar algunos individuos que fueran lo suficientemente valientes, darles su rostro original, ayudarlos a conocer el éxtasis último que la existencia pone a su disposición. Pero es solo para unos pocos elegidos. No es que alguien los elija, sino que como muy pocas personas son lo suficientemente valientes como para arriesgarlo todo para encontrarse a sí mismos, se convierten en unos pocos elegidos por su propio coraje y su propia audacia. Y Gurdjieff no estaba interesado en absoluto en la humanidad profundamente dormida. Ramana Maharshi no estaba interesado.
Gurdjieff no solo no estaba interesado, sino que tenía toda la condena posible para aquellos que han estado durmiendo juntos durante toda su vida. Es el único hombre en toda la historia que dijo, esta gente dormida no tiene alma, y a menos que un hombre se ilumine no puede tener alma. Un alma es una recompensa. No vienes con alma al nacer, la consigues con tu esfuerzo. Naturalmente, ningún gobierno se sintió ofendido, ninguna iglesia se sintió ofendida. Si un hombre ha reunido a 2 docenas de personas, el Papa no se preocupa, el Shankaracharya no se preocupa, no es un competidor. Y trabajó personalmente con cada individuo. Naturalmente, no podía trabajar con millones de personas. Entonces estas personas estaban justo al margen. Sus nombres solo pueden aparecer en las notas a pie de página. No pertenecen a la vasta humanidad, solo a los márgenes. Al ser grupos pequeños, no representaban un peligro para nadie. Y el cuarto hombre, J. Krishnamurti, podría haber sido un peligro, podría haber sido crucificado, tenía una inteligencia mucho mayor que cualquier Jesucristo, y mucho más genio intelectual que cualquier Sócrates, pero debido a cierta obsesión, se volvió mucho en contra de la organización. Estaba en contra de todas las organizaciones. Naturalmente, uno pensaría que si estuviera en contra de todas las organizaciones se habrían enojado con él. Pero este no fue el caso, porque nunca creó ninguna organización propia. Un solo individuo durante 90 años dio continuamente la vuelta al mundo. ¿A quién le importa? 700 millones de católicos se van a preocupar por un solo individuo que habla en contra de las organizaciones. ¿Y quién lo escucha? En la India solía hablar en Nueva Delhi, Bombay y Adyar Madras. Esto no es la India. 900 millones de personas no viven en estas 3 ciudades. ¿Y cuánta gente en Bombay lo escuchaba? Nunca más de 3000. Y esos 3000 eran casi siempre las mismas personas que lo escuchaban desde hacía 40 años, 50 años. Estuvo diciendo lo mismo durante toda su vida y las mismas personas escuchaban. De hecho, nadie estaba escuchando. Se convirtió en una especie de entretenimiento, y eso le dijo a uno de mis amigos que fue a verlo poco antes de su muerte. Lo que más me duele es que me convertí en un entretenimiento para unas pocas personas y nada más. Algunas personas disfrutaron de mi lógica y eso fue todo. Y ahora que está muerto, el esfuerzo de 90 años simplemente ha desaparecido en el aire. Los gobiernos están en mi contra porque yo estoy en contra de ellos. Las religiones están en mi contra porque yo estoy en contra de las religiones. Los líderes políticos están molestos conmigo porque digo que son mediocres, porque digo que solo las personas psicológicamente enfermas se interesan por la política del poder. Las personas que sufren de un complejo de inferioridad son las que buscan el poder, el puesto de primer ministro, la presidencia. Estas personas necesitan estar en hospitales psiquiátricos y están gobernando el mundo. Estoy en contra de todas las religiones porque estoy a favor de la religiosidad, y las religiones son barreras para crear una humanidad con una cualidad de religiosidad. No se necesita un cristiano, ni un hindú, ni un maometano. Estas son las barreras a la religión progreso. Lo que se necesita es veracidad, sinceridad, silencio, amor. Una vida de alegría, alegría. Una vida de búsqueda profunda, de indagación en la propia conciencia. Y estas cualidades no tienen nada que ver con el cristianismo, el judaísmo, el jainismo o el budismo. La meditación es necesaria, pero la meditación no es monopolio de nadie. Naturalmente, todas las religiones están en mi contra, molestas. Porque soy el primer hombre en toda la historia que dice que las religiones son las barreras que impiden a la humanidad volverse religiosa. No son los vehículos de Dios, son los enemigos de Dios. Los papas, el Ayatollah Jomeini y los Shankaracharyas no son representantes de Dios, pueden ser representantes del diablo. Porque estos son los pueblos que han dividido a la humanidad y que durante siglos han estado creando continuamente conflictos, derramamiento de sangre, guerras, cruzadas, yihad, guerra santa y todo tipo de disparates. En nombre de la religión, estas personas oprimen a la humanidad. Estoy en contra de las naciones porque no veo la necesidad de que haya naciones. ¿Por qué todo el planeta Tierra no puede ser una sola humanidad? Que sería más sensato, más científico y más fácilmente controlable.
Ahora mismo las cosas están tales que solo se puede decir que vivimos en un mundo demente. Cada 3 meses el mercado común europeo arroja tanta comida al océano. Montañas de mantequilla. La última vez tuvieron que destruir tanta comida que el costo de destrucción fue de 200 millones de dólares. No es el costo de la comida, es el costo de destruirla. Y muy cerca, en Etiopía, 1000 personas morían cada día. ¿En qué tipo de humanidad vivimos? La mitad de la humanidad está muriendo en la pobreza. Cada 6 meses, Estados Unidos sigue arrojando al océano alimentos por valor de miles de millones de dólares, pero no se los darán a Etiopía ni a la India ni a ningún otro país donde la gente muera de hambre y muera. A nadie le importan los seres humanos, a todo el mundo le importa el dinero. No se puede decir que estas personas con mentalidad monetaria estén cuerdas. Esa comida tiene que ser destruida, de lo contrario, los precios del mercado caerán y ellos no quieren que bajen. Quieren que sus precios se mantengan estables, por lo que hay que destruir los alimentos. Si el mundo entero es uno, las cosas pueden ser muy simples. Hubo un tiempo en que Rusia quemaba trigo en sus trenes en lugar de carbón porque el carbón en Rusia es más caro y tenían una sobreproducción de trigo. En la India, la gente moría porque no había trigo disponible. Tenemos suficiente carbón, pero no se puede comer carbón. Si el mundo fuera uno, entonces el carbón de la India podría ir a Rusia y el trigo de Rusia podría ir a la India. No hay necesidad de destruir montañas, exactamente montañas de mantequilla. ¿Y por qué tuvieron que destruirlo? Antes lo habían estado vendiendo a Libia. En Libia, la mantequilla estaba disponible a la mitad del precio de la mantequilla en Europa. La mantequilla venía de Europa, pero la vendían a precio de usar y tirar, solo para deshacerse de ella. De lo contrario, tendrían que deshacerse de él y eso requiere dinero. Solo para ahorrar ese dinero, se lo estaban dando a Libia. Pero el presidente Ronald Reagan empezó a volverse loco contra Libia sin motivo alguno, bombardeó el pobre país, bombardeó las 3 casas de Gaddafi, mató a una de sus hijas, sin motivo alguno, y presionó a Europa para que todos los suministros que estaban dando a Libia sería detenida. Montañas de mantequilla recolectadas en Europa. Ahora necesitas espacio, almacenamiento en frío. Así que la mantequilla vieja tuvo que ser arrojada al océano para que la nueva mantequilla llegara. No hay necesidad de naciones. Estos son los complejos del pasado. Y si no hay naciones, no hay necesidad de ejércitos. En este momento, el 70% del presupuesto de cada país se destina al ejército, 70% a los militares, que no hacen nada excepto izquierda, derecha, pulir sus armas, sus zapatos, sus botones, eso es todo lo que hacen. Y en todo el mundo, el 70% del presupuesto se destina al ejército y países enteros tienen que vivir con el 30% de su presupuesto. Si las naciones desaparecen, el 100% del presupuesto estará disponible para todo el país, porque los ejércitos son inútiles. Ahora mismo no hay problema de que haya guerra con ningún planeta. ¿Con quién vas a pelear? Entonces, ¿cuál es la necesidad de pulir tus armas todos los días? ¿Para lustrar tus botas, y mañana y tarde, a izquierda y derecha? Todos estos idiotas que están haciendo esto pueden dedicarse a un trabajo creativo. No quiero ninguna nación en el mundo. El mundo es una sola humanidad. No quiero religiones en el mundo. La religiosidad es suficiente, más que suficiente. A medida que las religiones desaparecen, millones de monjes y monjas que son solo parásitos no hacen nada. Ese es otro ejército que está sentado sobre el pecho de la humanidad. Deberían desaparecer. Han renunciado al mundo, pero para su comida, para su ropa, para su vivienda, el mundo tiene que trabajar. Es cosa muy extraña. Se ganarán la virtud de haber renunciado al mundo, entrarán al paraíso. Irás al infierno porque les diste comida, ropa y refugio a estos santos. Y simplemente te han estado condenando. Extraña lógica. Estas personas deberían ir al infierno, que no han estado haciendo nada más que condenar, llamar a todos pecadores, crear culpa en todos, destruir la integridad y el respeto propio de todos. Pero esta gente irá al paraíso. Con la desaparición de las religiones, todas estas personas pueden dedicarse a trabajos creativos. No hay necesidad de monasterios, no hay necesidad de iglesias, templos, mezquitas. Todas estas casas de Dios, y hay millones de hombres que no tienen casa, que viven toda su vida en la calle.
Las casas de Dios están vacías. No hay Dios. Todas estas casas de Dios pueden ponerse a disposición de las personas sin hogar. Todos estos monjes pueden dedicarse al trabajo creativo, todos los ejércitos pueden dedicarse al trabajo creativo. Y cuando no haya más naciones, toda la política sucia tendrá que desaparecer. Se pueden hacer diferentes arreglos para gestionar el mundo entero. Un gobierno mundial basado en el mérito, no dependiente de los votos. En todo el mundo hay miles de universidades. El gobierno mundial puede quedar en manos de las universidades, y todas las universidades deberían elegir a sus mejores personas para el gobierno mundial. Un ministro de educación debería ser un hombre que realmente entienda la educación y que pueda traer nuevas formas de educación al mundo. Muchos departamentos del gobierno tendrán que desaparecer, no será necesario. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa. ¿Defensa contra quién? Las universidades podrían elegir a las personas más meritorias. Los premios Nobel, los grandes rectores, los grandes artistas, los pintores, los poetas. Podría haber otro tipo de gobierno que no dependa del voto de una humanidad adormecida, de aquellos que no saben lo que hacen. Y podemos hacer de este mundo realmente un jardín del Edén. Adán y Eva no tendrán que regresar al jardín del Edén. Y un día escucharás un golpe en la puerta. Dios quiere entrar. Porque has logrado crear un jardín mucho mejor que el anterior. Pero también podemos conservar ese jardín, como pieza de museo. Naturalmente, Raman Maharshi, Meher Baba, Gurdjieff, Krishnamurti pertenecen a una categoría diferente. Pertenezco a mi propia categoría. No hay ninguna categoría a la que pueda pertenecer, tengo que crear mi categoría. Naturalmente están todos en mi contra porque les voy a quitar todos sus poderes, todas sus conspiraciones contra la humanidad. Naturalmente, están juntos contra mí. Y están un poco desconcertados. ¿Qué hacer con un hombre soltero? A ellos también les parece incómodo. Todos los gobiernos del mundo, todas las religiones del mundo tienen que decidir en contra de un solo individuo. Ciertamente ese individuo debe tener algo significativo, de lo contrario no habría necesidad de tanto miedo, de tanta paranoia. Estoy a favor del crecimiento espiritual del hombre, pero entiendo el crecimiento espiritual en todo su contexto. No es algo separado, unidimensional, es un fenómeno multidimensional. Necesita una revolución en la sociedad. Necesita una revolución en las estructuras económicas y políticas de la sociedad, necesita un cambio tremendo y radical en todo lo que nos ha estado dominando hasta ahora. Tenemos que crear una discontinuidad con el pasado. Solo entonces podrán hacer un hombre nuevo, un hombre realmente espiritual, un hombre de dimensiones cósmicas. Ciertamente soy bendecido porque soy el primero al que todos se oponen. Esta situación nunca ha sucedido antes y nunca volverá a suceder. Y también eres bendecido porque eres compañero de viaje de un hombre que no es solo un viejo santo muerto, un bueno. Quiero que seas la misma sal de la tierra. Demasiados santos buenos han creado tanta diabetes. Necesitamos un tipo diferente de santidad. A ese tipo diferente de santo lo he llamado Zorba el Buda. Siguiente pregunta. Amado maestro, has mencionado en el pasado que las brujas quemadas por los cristianos sabía, entre otras habilidades, cómo hipnotizar. Parece que también en el antiguo Egipto se practicaba la hipnosis. Incluso se ha sugerido que Jesús era un hipnotista habilitado. ¿Fue la hipnosis alguna vez una forma respetada de curación? ¿Cómo evolucionó y cómo cayó en descrédito? La ciencia de la hipnosis, y recuerden, la llamo ciencia de la hipnosis, no arte de la hipnosis, es una de las ciencias más antiguas. Se practicaba en el continente perdido de la Atlántida. Su literatura se guardó en Alejandría, en Egipto. Pitágoras, un gran buscador e investigador de Grecia, visitó la biblioteca de Alejandría y se refiere a gran literatura sobre la ciencia de la hipnosis que ha llegado del continente perdido de la Atlántida, que se hundió en el océano Atlántico en alguna calamidad natural. El nombre Atlántico proviene de Atlántida. Quizás la Atlántida tuvo la civilización más grande y antigua. Y Egipto intentó aprender todo lo posible de los maestros y de las universidades de la Atlántida, porque los faraones, los reyes de Egipto, estaban tremendamente interesados en recopilar todas las fuentes posibles de conocimiento. La biblioteca de Alejandría fue quizás la biblioteca más grande que jamás haya existido.
Incluso la biblioteca del Museo Británico es solo una biblioteca pequeña en comparación con la biblioteca de Alejandría. La biblioteca del Museo Británico es una biblioteca grande. Si colocamos libros en el suelo tal como los colocamos en el estante, darían 3 vueltas a la Tierra. Esa misma cantidad de libros hay en la biblioteca del Museo Británico. Pero la biblioteca de Alejandría era muchas veces más grande que la biblioteca del Museo Británico. Fue quemado por maometanos, por Califo Omar. Fueron necesarios 6 meses para apagar el incendio. Eso puede darle una idea de la grandeza y la inmensidad de la colección. ¿Y por qué lo quemaron los maometanos? Lo menciono a sabiendas porque se refiere a tu pregunta. La biblioteca contenía muchas cosas además de la ciencia de la hipnosis. Si se hubieran quedado, el maometanismo no habría sobrevivido. El cristianismo quemó a miles de mujeres vivas, llamándolas brujas. La palabra bruja no es mala palabra, simplemente significa una mujer sabia. Pero el cristianismo transformó la palabra, le dio una connotación equivocada, creó tribunales en toda Europa, una gran investigación para destruir a las brujas, porque las brujas están directamente relacionadas con el diablo. Esta fue la estrategia para destruir a aquellas mujeres sabias. El hecho real es que si esas mujeres hubieran seguido vivas, el cristianismo habría parecido muy pobre como religión. Conocían verdades mucho más profundas que el cristianismo, vuelos religiosos mucho más refinados, métodos de hipnosis y meditación, que siempre van juntos. Al destruir a las brujas, el cristianismo intentaba destruir tanto la hipnosis como la meditación. Era una cuestión de supervivencia. Los maometanos destruyeron la biblioteca en Egipto que contenía literatura de inmenso valor, y el cristianismo destruyó a las mujeres humanas vivas. Y los tribunales torturaron a esas mujeres, las obligaron a confesar ante el tribunal que sí, tuvieron una relación sexual con el diablo. No hay ningún diablo en ninguna parte. Después de esas brujas, el diablo no se ha acercado a ninguna mujer. Y, aunque parezca extraño, solo en los países cristianos el diablo tenía relaciones sexuales con mujeres, en ningún otro país. Y los torturaron tanto que tuvieron que confesar, sabiendo perfectamente que una vez confesados serían quemados. Antes de la confesión había tortura, y una vez confesaban ante el tribunal, entonces el tribunal declararía que esta mujer era una bruja y ella debes quemarlo en el lugar central del pueblo para que todo el pueblo pueda ver qué pasa si tienes una relación sexual con el diablo. Miles de mujeres fueron quemadas. Su único defecto fue que todavía portaban la ciencia de la hipnosis y la ciencia de la meditación. Y enseñaban en escuelas pequeñas y escondidas. Era un gran peligro para el cristianismo, porque el cristianismo no tiene nada comparable a la hipnosis o a la meditación. El cristianismo, el judaísmo y el maometismo. Estas 3 religiones son muy pobres. No merecen ni siquiera el nombre de religión. No tienen nada de lo que encontrarás en Lao Tzu, Chuang Tzu, Gautama Buda, Bodhidharma, Nagarjuna, Shankara. No encontrarás nada de valor fundamental en ellos. La ciencia de la hipnosis y la ciencia de la meditación son 2 caras de una misma moneda. La meditación la tienes que hacer solo, porque hay 2 tipos de personas, así como hay hombres y mujeres. La ciencia de la meditación es más adecuada para los hombres y la ciencia de la hipnosis es más adecuada para las mujeres, de ahí las brujas. Todas estaban profundamente involucradas en la ciencia de la hipnosis. La hipnosis necesita que alguien más te lleve a tu centro interior. El meditador va solo. Va al mismo centro, pero va solo. Eso es algo. Parte de la psicología del hombre. La hipnosis también te lleva al mismo lugar, pero necesita un hipnotizador. Una mujer que va sola siente miedo. Eso va en contra de la naturaleza femenina. Necesita a alguien a quien ame y en quien confíe, necesita que alguien la acompañe en el viaje más profundo hacia sí misma. El hipnotizador era un maestro o un gran amigo o un gran amante, alguien con quien la mujer podía relajarse sin sujetarse a nada, sin miedo, sabiendo que estaba protegida por alguien mejor de lo que ella misma podía protegerse. Esta es una división general, pero hay hombres que pueden tener una naturaleza más femenina, las cualidades de una mujer para ellos, la hipnosis será más útil que la meditación. Y puede que haya algunas mujeres que tengan características de hombres, como Juana de Arco o la reina de Jhansi, Lakshmibai, mujeres que pueden luchar con una espada en una guerra, para ellas la meditación será más fácil que la hipnosis.
Pero ambos son exactamente los mismos procesos. En la meditación, simplemente te relajas. Es una autosugestión. En hipnosis, es heterosugestión. Es una sugerencia de alguien más que está sentado a tu lado. Y solo su cercanía, si amas, si confías, es suficiente para que te relajes. Y si se pueden unir la meditación y la hipnosis. Y ese es mi esfuerzo, eso es lo que he estado haciendo. Si ambos pueden unirse así como mi esfuerzo es que hombres y mujeres no permanezcan separados porque son mitades de un todo, deben acercarse y convertirse en uno. El amor no debe ser más que una profunda fusión con tu otra parte, tan profunda que sean dos cuerpos pero una sola alma. La meditación y la hipnosis también pueden ir juntas, una sola. De hecho, son mitades de un todo. Y en el momento en que intentas todo el proceso, ya sea comenzando con hipnosis o comenzando con meditación, esa es simplemente tu preferencia, te estás moviendo hacia el mismo espacio desde dos puertas hacia un centro. Ese centro es tu ser. Y todas las religiones han estado tratando de impedir que llegues a tu centro porque esa es la única manera de mantenerte miserable y esclavizado, de explotarte y no darte ninguna posibilidad de rebelarte. Esta escuela de misterio hará todo lo posible para unir todos los opuestos como complementarios. Y si pueden complementarse, el progreso se produce a pasos agigantados. Entonces no te mueves con una sola pierna, no estás volando con una sola ala. Tienes ambas alas, tienes ambas piernas, tienes una totalidad. Siguiente pregunta. Amado maestro, los científicos modernos como Karl Pribram, David Bohm y otros han estado tropeando con la religión. Han declarado que nuestros cerebros pueden ser hologramas, interpretando un universo holográfico que determinados circuitos del cerebro son el detonador de la conciencia sin contenido, que es la parte analítica, pensante de la mente, la que crea separación y fragmentación, mientras la parte intuitiva experimenta la realidad de forma holística. Esa energía es un término limitado que necesita ser sustituido por un concepto de onda. Proponen resonancia y sincronicidad como más apropiadas términos. Amado maestro, cuando hablas de la mente, ¿te refieres principalmente a la parte que piensa, la que crea nuestros sistemas de creencias y personalidades? ¿Es suficiente desidentificarse totalmente con el pensamiento, o es necesario trascender toda la mente, incluyendo la consciente y la superconsciente? ¿El universo, la existencia está hecha de cosas de la mente? ¿Estos científicos contribuyen a una ciencia de la iluminación? ¿Puede uno hacerlo sin ser iluminado? No, eso es imposible. Nadie puede crear una ciencia de la iluminación sin estar él mismo iluminado. Sería como si personas ciegas crearan una ciencia de la luz, o personas que nunca han conocido el amor crearan una ciencia del amor. La iluminación es absolutamente necesaria para cualquier comprensión de lo que es. Escuchando su pregunta. Los científicos están intentando algo que está más allá de su campo. La iluminación no es de la mente. La iluminación es liberarse de la mente, es trascender la mente, es ir más allá de la mente. Y todos estos científicos que mencionas están hablando de la mente. La iluminación no tiene nada que ver con la mente, tiene algo que ver con la conciencia de la mente. No entra en los detalles de la mente, en qué consiste, cómo funciona, toda su mecánica. La conciencia es simplemente desidentificación con la mente queda atrás como mecanismo. En el momento en que la mente queda completamente atrás y solo hay conciencia pura, solo una luminosidad, eso es la iluminación. Y la existencia no está hecha de la materia de la que está hecha la mente, no. La existencia está hecha de esa sustancia llamada Dios, para ser más exactos, de la piedad, que está incluso más allá de la iluminación. La iluminación está más allá de la mente. La mente está más allá de la materia. La piedad está más allá de la iluminación, y la piedad está simplemente más allá de la iluminación. Entonces este más allá continúa y continúa sin tener fin. Cualquier científico que intente comprender la iluminación sin llegar a serlo está resultando ser un hazmerreír. No es un objeto que puedas estudiar desde fuera. Puedes estudiar una rosa desde fuera sin convertirte en una rosa. Por supuesto, es simple. Si tú mismo te conviertes en la flor de rosa, ¿quién la estudiará? El científico estudia objetos, pero la iluminación no es un objeto. Es tu subjetividad, es el alma misma del científico. No puede ponerlo sobre la mesa, diseccionarlo y tratar de descubrir en qué consiste. ¿Quién lo hará? La ciencia tiene una limitación.
La limitación es que el mundo objetivo es su mundo. Más allá de esto, cualquier científico que intente acercarse al mundo subjetivo no es más que un Don Quijote. Necesita que le aprieten las tuercas y los tornillos, o tal vez que los aflojen. La ciencia no tiene camino más allá de los objetos. Más allá de los objetos está el mundo de la religión, o más exactamente, de la religiosidad. Siguiente pregunta. Amado maestro, una comparación constante contigo, con la iluminación, ha hecho mi vida muy difícil. En el fondo, tengo un sentimiento de culpa casi constante por no estar iluminado. Mis amigos más cercanos me han señalado que en cierto modo siempre me estoy comparando contigo. Entonces mi inteligencia no parece tan inteligente, mi felicidad parece superficial y falsa, mi amor una pretensión, y mi entendimiento solo una broma. Durante años he tenido este punto de vista de que yo y todos los demás somos idiotas, excepto ustedes y quizás un puñado otros, los benditos. ¿He encontrado simplemente una nueva manera de torturarme? ¿Es esta comparación contigo una estrategia para sufrir y permanecer iluminado? Para mañana. Siguiente pregunta. Amado maestro, tú eres el mundo. Esta es una de las declaraciones confusas de Krishnamurti. No creemos que hay nadie más presente en la Tierra excepto tú que podría ayudarnos a entenderlo, por lo que le solicitamos que diga algo al respecto. Ayer quedó una pregunta, quedó para mañana, pero justo ahora me di cuenta de que el mañana nunca llega. A menos que llegue mañana, esa pregunta tendrá que esperar. La afirmación de Krishnamurti de que tú eres el mundo no es nada confusa. Es muy simple, solo se necesita un poco de inteligencia para entenderlo. Podemos intentar abordar la declaración desde algunas direcciones diferentes. El mundo es solo un nombre, el individuo es la realidad. Puedes seguir intentando encontrar el mundo en todo el mundo y no lo encontrarás, siempre encontrarás al individuo. Palabras como mundo, sociedad, religión, nación son meras palabras sin contenido detrás de ellas. Contenedores vacíos. Excepto tú, no hay mundo. Esta es una manera de entender la afirmación, que el individuo es la única realidad. Y el mundo no es más que la colectividad de individuos, así que sea lo que sea, es una contribución de los individuos. Si es feo, has contribuido a su fealdad. Si está lleno de odio, celos, ira, avaricia, ambición, has contribuido a todo este infierno en el que estamos viviendo. No puedes echarle la responsabilidad a otra persona, tienes que aceptar la responsabilidad sobre tus propios hombros. Esa es otra manera de entender la afirmación. Tú eres el mundo. Estamos continuamente cambiando la responsabilidad. Si hay guerra, si hay un Adolf Hitler, un Ronald Reagan, nos resulta fácil señalar a estas personas y decir que son responsables. Pero ¿quién los crea? Adolf Hitler es nuestra contribución. Sin nosotros, él no es nadie. Ronald Reagan no es más que nuestra opinión. Es nuestro voto, es nuestro apoyo. Así que en el momento en que condenes a alguien, recuerda, te estás condenando a ti mismo. Por muy indirecta que sea tu contribución está ahí. Es posible vivir como un monje jaina, un monje budista o un monje católico en un monasterio, completamente cerrado al mundo. Hay monasterios en el Tíbet. Solía haber muchos en China antes de la revolución comunista. Hay algunos en Europa con una historia larga y extraña. El monasterio de Athos en Europa tiene 1000 años. En 1000 años, quien ha entrado en el monasterio no ha salido vivo. Solo se entra, una vez monje, monje para siempre. Y el monasterio no permite que sus internos salgan al mundo, solo salen a la luz cuando están muertos. ¿Crees que no son responsables de Adolf Hitler? ¿No son responsables de las guerras mundiales? Aparentemente parece. ¿Cómo se puede responsabilizar a esta gente? Que han dejado el mundo, que nunca han mirado atrás, que se han desconectado del mundo. Pero aún así os digo que ellos son los responsables. Son responsables al escapar. Escaparon de su responsabilidad. Eso no hace ninguna diferencia. Los monjes budistas, los monjes jainistas y los monjes hindúes no participan en actividades mundanas. Pero puedes contribuir de forma positiva o puedes contribuir de forma negativa. Puedes prender fuego a esta casa, esa es la forma positiva, la forma activa.
Puedes quedarte al costado del camino y no hacer nada para apagar el fuego, esa es la forma negativa. Pero ambos son responsables. La persona negativa no parece tan responsable, pero su responsabilidad es absolutamente igual, porque en la vida hay un equilibrio. Puede que estés en contra de la guerra, puede que seas pacifista, puede que seas un protestante crónico, siempre con una bandera protestando contra la guerra, contra la violencia. Naturalmente, uno puede decir, ¿cómo puedo ser considerado responsable? Pero la vida es un fenómeno complejo. Vuestras protestas, vuestro pacifismo, vuestra lucha contra los belicistas siguen siendo parte de la guerra, no eres un hombre de paz. Y se puede ver cuando la gente protesta. Su ira, su violencia es tan obvia que uno se pregunta por qué esta gente protesta contra la guerra. Deberían unirse a algún bando en la guerra, están llenos de ira, de rabia. Acaban de elegir tener un tercer campamento detrás de un hermoso nombre, paz. Una buena máscara, pero por dentro está la misma ira, la misma rabia, la misma violencia, la misma destructividad contra cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Están aportando tanta violencia a la atmósfera como cualquier otra persona. Puede que estén hablando de amor, pero también están diciendo que hay que luchar por el amor. Hazrat Mohamed tenía palabras escritas en su espada que significaban la paz es mi mensaje. Solo pudo encontrar una espada para escribir que la paz es mi mensaje. Y dio origen a una religión que llamó Islam. Islam significa paz, y el Islam ha cometido más violencia en el mundo que cualquier otra religión. En nombre de la paz, a punta de espada, el Islam ha matado y convertido a millones de personas. Puedes elegir palabras bonitas, pero no puedes ocultar la realidad. La afirmación de J. Krishnamurti de que tú eres el mundo simplemente enfatiza el hecho de que cada individuo, donde quiera que esté, sea lo que sea, debe aceptar la responsabilidad de crear este mundo que existe a nuestro alrededor. Si es una locura, has contribuido a esa locura a tu manera. Si está enfermo, tú también eres cómplice de enfermarlo. Y el énfasis es importante, porque a menos que comprendas que yo también soy responsable de este mundo miserable y loco, no hay posibilidad de cambio. ¿Quién va a cambiar? Todo el mundo piensa que alguien más es responsable. Uno de los grandes emperadores de la India fue Akbar. Hay un incidente en su vida registrado en Akbar Mamad, la biografía de Akbar. Un día estaba charlando con sus amigos. Y tenía a su alrededor a las mejores, más sabias y más creativas personas elegidas de todas partes del país. Su bufón de la corte estaba justo a su lado. Por cierto, deberías entenderlo. En todas las cortes de todos los grandes emperadores solía haber un bufón, cuya única función era evitar que la corte se volviera demasiado seria, mantener la corte ligera y juguetona. De vez en cuando, una explosión de risa. Fue una gran idea tener un bufón de la corte, y él era uno de los hombres más sabios de aquellos tiempos, porque no era un fenómeno fácil. Birbal era el bufón de la corte de Akbar. Y mientras discutían, Akbar abofeteó a Birbal, sin motivo alguno. Ahora no se puede devolver la bofetada al emperador, pero la bofetada tiene que ir a alguna parte, así que abofeteó a la persona que estaba a su lado. Todos pensaron, esto es extraño. En primer lugar, no había ninguna razón. De repente, como si la locura se hubiera apoderado de Akbar, abofeteó al pobre Birbal. Y ese hombre también es extraño. En lugar de preguntar, ¿por qué me has abofeteado? Simplemente abofeteó al hombre que estaba a su lado. Y ese hombre, pensando que tal vez esa era la regla del tribunal, abofeteó a la siguiente persona. En cadena, recorrió toda la cancha. Y te sorprenderás. Esa noche, la esposa de Akbar lo abofeteó. Y él dijo, ¿por qué me abofetean? Ella dijo, esa no es la cuestión, un juego es un juego. Él dijo, ¿quién te dijo que esto es un juego? Ella dijo, hemos estado escuchando todo el día que ha comenzado un gran juego en la cancha. La única regla es que no puedes devolverle el golpe a la persona, tienes que encontrar a alguien más a quien golpear. Y alguien me ha golpeado, así que tu bofetada te ha regresado, el juego está completo. En este gran mundo se llevan a cabo miles de juegos locos y todos vosotros sois participantes, por supuesto en medidas muy pequeñas, según vuestras capacidades. Pero recuerda, la bofetada volverá a ti tarde o temprano. ¿A dónde más irá? Cualquier cosa que te llegue, recuerda, es obra tuya. Quizás hayas olvidado cuando lo empezaste. El mundo es grande, lleva tiempo.
Pero todo vuelve a su origen. Esta es una de las reglas fundamentales de la vida, no una regla de juego. Así que si estás sufriendo, si estás miserable, si estás tenso, lleno de ansiedades, de angustia, no te consueles simplemente pensando que todo este mundo es feo, que todos los demás son feos, que eres una víctima. J. Krishnamurti está diciendo que no eres una víctima, eres un creador de este mundo loco y, naturalmente, tienes que participar en el resultado de lo que hayas contribuido a ello. Estás participando en la siembra de las semillas, tendrás que participar también en la cosecha, no puedes escapar. Hacer que el individuo sea consciente para que deje de cargar responsabilidades sobre los demás, por el contrario, comience a mirar hacia adentro para ver de qué manera está contribuyendo a toda esta locura, existe la posibilidad de que deje de contribuir. Porque él también tiene que sufrir. Si llega a saber que el mundo entero no es más que su proyección a una escala más amplia. Debido a que millones de personas han contribuido con la misma ira, el mismo odio, la misma competitividad, la misma violencia, se ha vuelto enorme. No puedes concebir que tú puedes ser responsable de ello. Quizás haya contribuido solo con una pequeña parte. Pero un océano no es más que millones y millones de gotas de rocío. Una gota de rocío no puede pensar que es responsable del océano, pero la gota de rocío es responsable. Sin la gota de rocío no habría ningún océano. El océano es solo un nombre, la realidad está en la gota de rocío. Aceptar tu responsabilidad te cambiará, y tu cambio es el comienzo del cambio del mundo, porque tú eres el mundo. Por pequeño que sea, un mundo en miniatura, pero tú llevas todas las semillas. Si la revolución llega a usted, presagia la revolución para todo el mundo. Y cuando Krishnamurti dice tú eres el mundo, no te lo está diciendo solo a ti, se lo está diciendo a todo el mundo. Tú eres el mundo. Si quieres cambiar el mundo, no empieces por cambiarlo, ese es el camino equivocado que la humanidad ha seguido hasta ahora. Cambiar la sociedad, cambiar la estructura económica. Cambia esto, cambia aquello. Pero no cambies al individuo. Por eso todas las revoluciones han fracasado. Solo una revolución que no se ha intentado hasta ahora puede tener éxito. La revolución del individuo. Te cambias a ti mismo. Esté alerta para no aportar nada que haga del mundo un infierno. Y recuerda aportar al mundo algo que lo convierta en un paraíso. Este es todo el secreto de un hombre religioso. Y si cada individuo comienza a hacerlo, habrá una revolución sin derramamiento de sangre. En la vida de Akbar hay otro incidente. Había construido un estanque de mármol muy bonito. Traía cisnes de Mansarovar, del Himalaya. Y decidió que no debería haber agua en el estanque. Este es el estanque del emperador. En lugar de agua debería haber leche. Se debía informar a todos en la capital que solo un cubo de leche, no mucha, de cada casa tenía que llegar al palacio temprano a la mañana siguiente, antes del amanecer. Birbal le dijo a Akbar, no entiendes la mente humana en absoluto. Tu estanque estará lleno de agua. Él dijo, qué tontería. Es mi orden. Birbal dijo, tu orden, o la de cualquiera, entiendo la mente humana. Akbar dijo, esperemos mañana por la mañana se decidirá quién tiene razón. Y a la mañana siguiente fueron ambos al jardín, y el estanque estaba lleno de agua. Akbar dijo, esto es extraño. ¿Cómo ha ocurrido? Encuentra a algunas personas de la calle, a quien esté disponible, y pregúntales cómo sucedió. Y el pueblo fue amenazado. Si decían alguna mentira, su vida estaría en peligro. Si dijeran la verdad, serían puestos en libertad. Dijeron, la verdad es que pensábamos que toda la capital traería cubos de leche. Un cubo de agua se pasaría por alto por completo y nadie lo sabría jamás. Pero ahora veo que el estanque está lleno de agua, parece que todo el mundo pensaba lo mismo. Toda la capital. Ningún hombre fue diferente. La mente humana funciona exactamente igual. Entonces, si el mundo es una tragedia así, son nuestras mentes humanas las que lo están creando. Estamos aportando nuestro cubo lleno de miseria. Ninguna revolución puede tener éxito a menos que los seres humanos comprendan la mente humana y comiencen a comportarse de una manera diferente, sin esperar que mi cubo de agua no se note en absoluto. Si todos entienden que esta idea es la que le vendrá a la mente humana y deciden, al menos debería traer un balde lleno de leche. No debería comportarme de una manera tan inconsciente como se comportan todos los seres humanos. Es posible tener el estanque lleno de leche.
Vosotros sois el mundo significa simplemente, sea lo que sea, no podemos salvarnos de la responsabilidad. Nuestros monjes, nuestros santos solo han intentado esto. Lo que intentaban hacer, si profundizamos en su psicología, era decir, ya no somos responsables de todas estas tonterías que están sucediendo en el mundo. Pero dependían del mismo mundo. Para su alimentación dependían de la misma gente, para su ropa dependían de las mismas personas. No estaban de ninguna manera separados del mundo, solo habían dejado de estar activos en el mundo. Fueron socios silenciosos en toda la locura que está ocurriendo. Y deberían ser condenados más, porque eran gente más inteligente, gente más sabia. Aún así no podían ver el punto de que quedarse al margen no es suficiente, tienes que hacer algo en contra de la mente humana normal. Escapar al Himalaya no te va a ayudar, porque incluso en el Himalaya tu mente seguirá siendo la misma, solo que no tendrás la oportunidad de saberlo. Y es mejor conocer al enemigo que no conocerlo, porque conociéndolo existe la posibilidad de cambiar. No saber es muy peligroso. Cuando se diagnostica una enfermedad, está medio curada. Cuando una enfermedad no se diagnostica, entonces viene el verdadero problema. La medicina no es el problema, el diagnóstico es el problema. Un hombre vivió durante 30 años en el Himalaya. Su problema era la ira y quería deshacerse de ella. En los Himalayas, durante 30 años, no se enfadó ni un solo momento, no había ningún motivo. La esposa no estaba allí, los hijos no estaban allí, los padres no estaban allí, la sociedad no estaba allí, no hubo ninguna provocación. Su nombre se hizo famoso poco a poco y la gente empezó a venir a adorarlo. Ahora era aún más difícil darse cuenta de que la ira seguía ahí. Cuando la gente te adora, no hay cuestión de enojo. Luego vino el Kumbh Mela en Allahabad. La gente decía, eres un gran santo. Sin ustedes, al Kumbh Mela, la mayor reunión de personas del mundo en un solo lugar, le faltará algo. Usted tiene que ir. Y ahora estaba convencido de que se había convertido en un gran santo. La gente venía de muy lejos para hacer el difícil y arduo viaje a través de las montañas solo para presentarle sus respetos. Fue a Kumbh Mela, pero había millones de personas, nadie lo conocía. Alguien le pisó el pie e inmediatamente le dio una bofetada, lo agarró del cuello y le dijo, ¿qué crees que estás haciendo? De repente recordó que era un santo. Él dijo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasó con 30 años? La ira llegó en un instante, tan instantáneamente, sin siquiera un solo momento de pensamiento. Iba a matar al hombre. Esa fue la razón por la que había ido al Himalaya. Porque tenía miedo de asesinar a alguien y ser crucificado o tener que vivir toda su vida en la cárcel. Incluso su familia había dicho, será bueno que vayas al Himalaya porque matarás a alguien y eso significa que también te habrás suicidado. De esta manera se salvan 2 vidas. Anda tú. Pero 30 años. ¿Qué pasó? Es un hecho simple. Las personas que han escapado del mundo no deben pensar que no son responsables de este mundo. Al escapar, no han cambiado el mundo. Al escapar, no han aportado nada a hacerlo más bello, más humano, más inteligente, más meditativo. Ni han cambiado el mundo ni ellos mismos han pasado por ningún cambio interior. Por eso estoy en contra de renunciar al mundo. Esté en el mundo, por difícil que sea, porque solo en el mundo se le recordará a cada paso qué tipo de mente lleva dentro. Y esa mente se proyecta hacia el exterior y se vuelve enorme porque hay tantas mentes que se proyectan de la misma manera. Tú eres el mundo no es una afirmación matemática. Tú eres el mundo es una idea psicológica. Y puede convertirse en la clave misma de la única revolución que puede tener éxito. Siguiente pregunta. Amado maestro, ¿tienes algo que decir sobre la canalización? Supuestamente un ser espíritu habla a través de un anfitrión humano dispuesto. Este es un fenómeno creciente que está sucediendo ahora mismo, particularmente en California y Nueva York. Hay famosos, Seth, Ramtha y Lazarua. Pero ahora están surgiendo por todas partes, gente que reclama canalizar Kuan Yin, seres de otras galaxias, etc. etc. Un tema común parece ser que han llegado a ayudar al planeta a evolucionar ahora mismo. La palabra canalización es tan común como Coca-Cola. Incluso algunos los sannyasins reclaman canalizar a este o aquel.
Hay casi una actitud de que si no está canalizando a alguien, no está abierto a posibilidades espirituales. ¿Canalizar es un fenómeno real? ¿Por qué está surgiendo esto ahora mismo y por qué la gente se siente tan atraída por los seres canalizados y la información? ¿Está ahí algo para nuestro crecimiento espiritual en esto? David y Cabeza, California necesita todo tipo de ideas idiotas. Parece que todos los idiotas del mundo nacen en California. Es la tierra del sexo, las drogas y el rock and roll. Todo es posible en California. Pero solo durará unos pocos años. 3 años, 4 años como máximo, entonces la moda cambia. En California todo es una moda, y cuando algo está de moda, todo el mundo participa en ello, porque no participar significa estar anticuado, atrasado, no pertenecer al mundo contemporáneo. La canalización es simplemente un nuevo nombre para una vieja enfermedad. Antiguamente lo llamaban ser poseído por un fantasma. Canalizar es el nuevo nombre para estar poseído. Entonces el fantasma habla, pero es una idea muy antigua y no muy atractiva. En los países antiguos esto sigue ocurriendo. Hay personas en las aldeas de la India que quedan poseídas, y cuando están poseídas puedes hacerles preguntas y ellas responden, y responden de tal manera que puedes sacar cualquier cosa de ello. Nunca es una declaración cierta y significativa. Channeling es una traducción americana de la vieja idea de estar poseído. Hay muchas personas en Estados Unidos, particularmente en California y Nueva York, que quedan poseídas y empiezan a hablarte, a responderte. Y ciertamente su lenguaje es diferente al antiguo, es más científico. La misma palabra canalización proviene de la televisión. Canal número 1, canal número 2. Ahora, los viejos países pobres no pueden pensar en canalizar, esa palabra aún no tiene significado para ellos. Y la idea de canalizar ha dado un alcance. Estás canalizando a cierto planeta, cierta galaxia, y puedes decir cualquier tontería, no hay manera de demostrar que está bien o mal. Ni siquiera los científicos saben nada sobre las galaxias. Hay al menos 50 millones de galaxias. Los científicos todavía están trabajando con instrumentos muy refinados para contar cuántas galaxias hay. Y una galaxia significa un sol, y los planetas que están unidos al Sol son un sistema solar. Una galaxia significa millones de soles, millones de sistemas solares, que se mueven alrededor de un centro de gravedad desconocido. Cada galaxia es tan grande. La ciencia no ha podido descubrir todos los datos ni siquiera sobre una galaxia, la galaxia en la que vivimos. Ahora están los astutos y los estúpidos, y hay idiotas que están canalizando a otras galaxias y trayendo mensajes a la humanidad. Los libros se imprimen con sus mensajes. Pero la cuestión es que una persona cae en un sueño hipnótico profundo, si es auténtico. De 10, 9 no son auténticos. Si alguien es auténtico, entonces lo único que sucede en realidad es que se relaja, su mente consciente se duerme, y desde su mente inconsciente colectiva, mente inconsciente cósmica, empiezan a surgir cosas. Se puede decir que provienen de fantasmas. Puedes hablar de ellos en términos psicológicos y decir que provienen del inconsciente. O puedes hablar de ellos en términos californianos. Provienen del canal número 1, del canal número 2. Pero todos ellos provienen de tu propia mente inconsciente. Se trata de los casos auténticos. Y cuando tanta gente canaliza, se convierte en una competencia. Si alguien más está canalizando, ¿por qué tú no puedes canalizar? No se necesita talento, no se necesita inteligencia, todo lo que se necesita es falta de sinceridad, astucia, fraude. Cada año en la India, los maometanos celebran su fiesta sagrada, Muharram. Y durante Muharram, los espíritus santos poseen a las personas. Esos espíritus santos, porque los maometanos, al igual que los cristianos y los judíos, creen solo en una vida, esos espíritus santos siempre estarán presentes hasta el día del juicio final, que se sigue posponiendo, y no creo que vaya a suceder nunca. Tenía un centro en Jabalpur, cerca de un cementerio maometano. Y le informaron al coleccionista que debido a nuestras meditaciones, los espíritus en sus tumbas estaban muy perturbados. El coleccionista me llamó. ¿Por qué perturbas sus espíritus? Dije, esto es extraño. ¿Qué informe has recibido? ¿Quién ha venido? Dijo, maometanos, y eso puede crear disturbios innecesarios.
Jabalpur era una de las ciudades más vulnerables de la India a los disturbios mahometanos e hindúes, cualquier disculpar. Y su excusa fue que cuando hacíamos nuestra meditación usábamos el mantra sufío. Entonces los mahometanos habían dicho, porque dicen, las almas mahometanas que yacen en sus tumbas se despiertan. Son personas peligrosas, porque nadie ha oído hablar nunca de tal meditación. Y después de una hora estas personas se han ido, pero esos espíritus deambulan y torturan a los mahometanos, y muchos están siendo poseídos. El coleccionista dijo, detente. Al menos este mantra debería detenerse porque puede crear problemas. Y en tu propio libro has explicado que es parte de allá es un mantra sufi. Entonces tienen ciertos motivos contra vosotros, que estáis perturbando las almas. Están durmiendo bien y cada mañana dices y se perturban tanto que empiezan a torturar a los mahometanos. Entonces tuve que cerrar ese centro. En mi infancia, en mi pueblo. Cada vez que los mahometanos celebran las fiestas de Muharram, algunas personas quedan poseídas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se llama Wali. Hay algunas personas que se consideran muy santas, están poseídas por walis, y bailan y gritan y puedes hacer preguntas. Y no deben huir, por eso les atan las manos con cuerdas y 2 personas los mantienen bajo control. Hay muchos walis, y cada wali tiene su propia multitud, y la gente viene con dulces y frutas. Alguien recibió una bendición el año pasado y tiene un niño, alguien se ha casado y alguien ha venido a recibir una bendición para el futuro. En él solo participan los mahometanos. Pero siempre disfruté de todo tipo de entretenimiento. Mis padres solían decirme, escucha, esa es la fiesta de los mahometanos y se supone que no debes estar allí. Dije, no soy hindú, ni mahometano, ni jaina, ni nadie. ¿Qué quieres decir con que no puedo disfrutar de nada? Todas las fiestas pertenecen a alguna religión. De hecho, no pertenezco a ninguna religión, así que puedo participar en todos los festivales. Entonces yo iría allí. Una vez logré sujetar la cuerda de un walí, que era simplemente un hombre común y corriente y un fraude. Le había dicho antes. Te expondré si no me permites sujetar tu cuerda. Él dijo, puedes sostener mi cuerda y también puedes compartir algunos dulces, pero no le digas nada a nadie. Ambos íbamos al mismo gimnasio, así nos hicimos amigos y él mismo me dijo que todo era falso. Entonces dije, eso significa que ya voy si es falso, tienes que compartirlo. Fui allí con una aguja larga para poder hacerlo saltar. Se convirtió en el walí más famoso porque ningún otro walí saltaba tan alto. No pudo decir nada sobre lo que estaba sucediendo, porque está poseído por el walí y el walí no puede temerle a una aguja. Así que no pudo decir nada y seguí pinchándole con la aguja. Logró conseguir casi 4 veces más dulces, más fruta, más rupias. Más gente vino a recibir su bendición. Él dijo, eso es genial, pero me torturaste mucho. Desde ese día tuve tanta demanda. Cada walí quería que me dieran su cuerda. Porque quien quiera que me consiguiera como asistente se convertiría en el más grande walí, inmediatamente, el mismo día. Durante 10 días la función continuó y ningún walí me quería de nuevo al día siguiente. Decían, me escaparé de la ciudad si vuelves. Le dije, no es necesario. Otros tontos me exigen mucho y no saben lo que está pasando. Solo dame la mitad de tu parte, porque todavía tendrás el doble. Y descubrí que casi todo el mundo era un fraude, porque podía hacer que todo el mundo saltara con mi aguja. Ni uno solo en todo el pueblo era una persona auténtica que estuviera poseída o algo así. Simplemente estaban fingiendo, gritando, chillando, diciendo cosas que no puedes entender, pero que tienes que encontrarle sentido. Y los maulavis, los eruditos mahometanos, te explicarán cuál es el significado de esto. Has sido bendecido, tu deseo se cumplirá. ¿Y a quién le importa qué deseo se cumple o no? Si vienen 100 personas, se cumplirán los deseos de al menos 50 personas. Estos 50 volverán y estas 50 personas difundirán la idea. Los otros 50 también regresarán, no al mismo walí, sino a otros walí que están allí, porque el primer walí al que fueron no parece funcionar. Quizás no era lo suficientemente poderoso. Y mis walis eran los más poderosos, y su poder se decidía por qué tan altos saltaban, cuánto gritaban. Y todos me preguntaban por qué mis walis hacían esos gestos hacia mí.
Le dije. Ese es un lenguaje espiritual, no lo entenderás. En California, cabeza, puedes empezar un nuevo juego. No os preocupéis por esta canalización. Dentro de 2 años habrá pasado. California es buena. Tiene dinero, tiene una generación joven desempleada y tiene la tradición de cambiarlo todo. Cambiar de trabajo, cambiar de esposa, cambiar de ciudad, cambiar de casa. En 2 o 3 años se aburren. Entonces, en lugar de preocuparse por su canalización, es un fraude absoluto. Y si hay alguien sincero, eso significa que se está relajando hasta el punto que la mente inconsciente comienza a vomitar sus contenidos reprimidos. No tiene valor espiritual. Pero será bueno comprobarlo. Acude a cualquier persona que esté canalizando con las galaxias, pero lleva contigo una buena aguja. Con la aguja, la persona comenzará a bailar, a saltar y sus galaxias comenzarán a subir más, de 1 canal a 9 canales. Puedes comprobarlo. Si tu aguja no funciona, eso significa que la persona al menos no es un fraude, sino que simplemente está cayendo en la inconsciencia y permitiendo que su inconsciente revele su contenido. Pero no tienen ningún valor espiritual. Pero antes de irte, prueba la aguja, especialmente en los famosos. Siguiente pregunta. Amado maestro, ¿de verdad me dices sí totalmente tal como soy? Sí, te digo sí totalmente tal como eres, porque es la única manera en que puedo transformarte. Mi aceptación no significa que debáis seguir siendo lo que sois, mi aceptación significa que seas lo que seas, te respeto, te amo. Pero al mismo tiempo, mi aceptación significa que puedes ser mucho más, que este no es el final de tu viaje. De hecho, ni siquiera has empezado todavía, pero puedo ver el potencial. Durante siglos, esta ha sido la forma de desafiaros a buscar y buscar. Habéis sido condenados, seas lo que seas, estás equivocado. El énfasis ha sido que si se demuestra que estás equivocado, que eres un pecador, entonces comenzarás a cambiar. Pero toda esa técnica ha fracasado. La gente ha aceptado que están equivocados, que son pecadores y que ser santos está fuera de su alcance. Así que relájense y sean pecadores, por supuesto no con alegría, sino con tristeza. Toda su vida se vuelve indigna ante sus propios ojos. Culpable, pecaminosa, triste. Una historia larga y oscura. Inútil, inútil. El pasado te ha condenado con la esperanza de que te cambiaría, pero su esperanza resultó errónea. Voy a probar un método totalmente diferente. Te acepto tal como eres, pero eso no significa que quiera que sigas tal como eres. Te amo tal como eres, pero te amo porque tienes tanto potencial en ti, una posibilidad de crecimiento tan grande, que con solo un poco de esfuerzo puedes convertirte en una luz para ti mismo. Seas lo que seas, disfrútalo. Pero hay mucho más, así que no te quedes ahí. Estás en el primer peldaño de la escalera, eso es perfectamente bueno, porque sin estar en el primer peldaño, ¿cómo puedes estar en el segundo y cómo puedes estar en el final, en lo último? Nadie es pecador. Sí, hay personas que cometen errores, pero nadie es pecador. Y todo el mundo tiene derecho a cometer errores, porque es la única manera de aprender. Y todo el mundo tiene que tropezar en la oscuridad. Eso no es nada especial para ti, todo el mundo se cae de vez en cuando y es un buen entrenamiento. Para mí, todo lo que la existencia pone a tu disposición es para tu bien. Solo úsalo y mantén tus ojos en las estrellas lejanas. Te pertenecen. Por muy lejos que estén, no están fuera de tu alcance. Amado maestro, en los últimos años la ciencia ha descubierto cada vez más el elemento de subjetividad en los experimentos en física. También en medicina hoy hablamos de la subjetividad de la terapia. La misma medicina tiene diferentes resultados con diferentes médicos. Por favor, ¿puedes comentar sobre la subjetividad de una ciencia que dice ser objetiva? Todo lo que tenga que ver con los seres humanos nunca puede ser totalmente objetivo, tendrá que dejar cierto espacio a la subjetividad. No solo es cierto que un mismo medicamento administrado por diferentes médicos tiene efectos diferentes, también es cierto que el mismo medicamento tiene efectos diferentes en diferentes pacientes que el mismo médico. El hombre no es un objeto. Primero hay que entender la palabra sujeto. Un trozo de piedra es solo un objeto. No hay interioridad en ello. Puedes cortarlo en 2, entonces hay 2 objetos. Puedes cortarlo en 4 y quedan 4 objetos. Pero no encontrarás ninguna interioridad.
Subjetividad significa que desde fuera un hombre es tan objetivo como cualquier otro objeto. Una estatua, un cadáver, un cuerpo vivo, ¿cuál es la diferencia? La estatua es simplemente un objeto, no tiene subjetividad. El cadáver alguna vez fue la casa de un fenómeno subjetivo, pero ahora está vacío. Ahora es una casa vacía, la persona que vivía en él lo ha abandonado. El hombre vivo tiene toda la objetividad de la estatua, del cadáver y algo más, una dimensión interior, que puede cambiar muchas cosas porque es lo más poderoso que existe. Por ejemplo, se ha observado que 3 personas pueden estar padeciendo la misma enfermedad, pero el mismo medicamento no funcionará. En una persona está funcionando, en otro, es solo 50%, trabajando y no trabajando, pero en el tercero no funciona en absoluto. La enfermedad es la misma, pero las interioridades son diferentes. Y si tomamos en consideración la interioridad, entonces quizás el médico tenga un impacto diferente en diferentes personas por diferentes razones. Uno de mis amigos era un gran cirujano en Nagpur, un gran cirujano, pero no un buen hombre. Nunca falló en su cirugía y cobró 5 veces más de lo que cobraría cualquier otro cirujano. Me quedé con él y le dije, esto es demasiado. Cuando otros cirujanos cobran una determinada cantidad por la misma enfermedad, tú cobras 5 veces más. Me dijo, mi éxito en muchas otras cosas también tiene esta base. Cuando una persona me da 5 veces más, está decidida a sobrevivir. No es solo por el dinero que soy codicioso. Si está dispuesto a darme 5 veces más, cuando podría conseguir la operación a precios más baratos, está decidido a sobrevivir cueste lo que cueste. Y su determinación es casi el 50% de mi éxito. Hay gente que no quiere sobrevivir, no están dispuestos a cooperar con el médico. Están tomando la medicina, pero no hay voluntad de sobrevivir, por el contrario, esperan que el medicamento no funcione para que no se les culpe por el suicidio y, sin embargo, puedan deshacerse de la vida. Ahora, desde dentro esa persona ya se ha retirado. La medicina no puede ayudar a su interioridad, y sin su apoyo interior, el médico está casi indefenso. La medicina no es suficiente. Lo supe por este cirujano. Él dijo, no lo sabes. A veces hago cosas que son absolutamente inmorales, pero para ayudar al paciente tengo que hacerlas. Le dije, ¿qué quieres decir? Dijo, estoy condenado por mi profesión. Y todos los médicos de Nagpur lo condenaron. Nunca hemos visto semejante trampa. Colocaría al paciente en la mesa del quirófano. Los médicos están listos, las enfermeras están listas, los estudiantes observan desde la galería de arriba. Y le susurraba al oído al paciente. Habíamos acordado unos honorarios de $10.000, eso no es suficiente. Tu problema es más serio. Si estás dispuesto a darme 20.000, voy a tomar los instrumentos en mis manos, de lo contrario, te levantas y sales. Puedes encontrar gente más barata. Ahora, en tal situación. Y la persona tiene dinero, de lo contrario, ¿cómo podría decir que sí? Y lo acepta. Te daré 20.000, pero sálvame. Y me dijo, cualquier cirujano podría haberlo salvado, pero no con tanta seguridad. Ahora que paga 20.000, está absolutamente conmigo, todo su ser interior es solidario. La gente me condena porque no me entienden. Ciertamente es inmoral ponerse de acuerdo sobre 10.000 y luego llevar a la persona al quirófano y susurrarle al oído, 20.000, 30.000. De lo contrario, levántate y sal, porque no me había dado cuenta de que la enfermedad había llegado tan lejos. Estoy asumiendo un riesgo y estoy poniendo en juego toda mi reputación. Por 10.000 no haré eso. Y nunca he fallado en mi vida, el éxito es mi regla. Solo opero cuando estoy absolutamente seguro de tener éxito. Entonces tú decides. Y no tengo mucho tiempo porque hay otros pacientes esperando. En 2 minutos decides. Lo aceptas o te levantas y te pierdes. Naturalmente la persona dirá, te daré todo lo que quieras, pero por favor haz la operación. Es ilegal, es inmoral, pero no puedo decir que no sea psicológico. Todo lo que tenga que ver con el hombre no puede ser puramente objetivo. Tenía otro amigo, un médico que ahora está en la cárcel porque no estaba calificado en absoluto. Nunca había estado en ninguna facultad de medicina, todos los títulos que había escrito en su cartel eran falsos. Pero aún así soy de la opinión de que se ha cometido una injusticia contra este hombre, porque no importa si tenía títulos o no.
Ayudó a miles de personas, y en particular a aquellas que se estaban desesperando, yendo de un médico a otro, todos ellos tenían títulos, y cansándose. Y este hombre pudo salvarlos. Tenía cierto carisma, sin título. Se hizo de su hospital casi una tierra mágica. En el momento en que un paciente entraba a su consultorio, inmediatamente se sorprendía. Había estado en todas partes. Porque la gente solía acudir a él solo como último recurso. Todo el mundo sabía que el hombre era falso, no era algo oculto. Era un secreto a voces. Pero si vas a morir, ¿qué hay de malo en intentarlo? Y cuando entrabas a su jardín, tenía un hermoso jardín, y luego a su oficina tenía hermosas mujeres como recepcionistas, y todo era parte de su tratamiento médico, porque incluso si una persona se está muriendo, mirar una hermosa mujer sus ganas de vivir dan un salto, él quiere vivir. Luego de la recepción, la persona pasaría por su laboratorio. Era absolutamente innecesario llevarlo al laboratorio, pero quería que la persona viera que no era un médico común y corriente. Y el laboratorio fue un milagro. Absolutamente inútil, no había nada significativo, excepto tantos tubos, matraces y agua coloreada moviéndose de un tubo a otro, como si se estuvieran realizando grandes experimentos. Entonces llegarías al médico. Y nunca utilizó los métodos habituales para comprobar el pulso, no. Tendrías que tumbarte en una cama eléctrica con mando a distancia. La cama se elevaba mucho en el aire y tú estabas acostado mirando hacia arriba y colgando sobre ti había grandes tubos. Y se conectarían cables a su pulso y el pulso haría saltar el agua en los tubos. El corazón se examinaría de la misma manera, no con un estetoscopio común y corriente. Había hecho todos los arreglos visuales para el paciente, para que pudiera ver que había llegado a algún genio, a un experto. Y el hombre no tenía títulos, nada de nada. Su farmacéutico tenía todos los títulos y solía recetar los medicamentos porque el hombre no tenía idea de medicina. De hecho, nunca cometió ningún delito. Nunca recetó medicamentos, nunca los firmó. Esto lo hizo un hombre que tenía títulos y que estaba absolutamente calificado para hacerlo. Pero porque él arregló todo esto, y porque había escrito títulos extraños en su cartel. Y como esos títulos no existen, no creo que puedan ser ilegales. No afirmaba ningún título jurídico, no afirmaba que fueran de ninguna universidad que exista. Todo era ficción, pero la ficción fue útil. He visto pacientes medio curados solo en el examen. Al salir dijeron, nos sentimos casi curados y aún no hemos tomado la medicina. La receta está aquí, ahora iremos a comprar el medicamento. ¿Pero por qué había hecho todo esto? Fue entonces cuando vi que la ley es ciega. Él no había hecho nada ilegal, no había hecho daño a nadie, pero está en la cárcel porque estaba engañando a la gente. No ha engañado a nadie. Ayudar a alguien a vivir más tiempo, si eso es hacer trampa, ¿qué es entonces la ayuda médica? Gracias a los seres humanos, la medicina nunca podrá convertirse en una ciencia absolutamente sólida y 100% objetiva. Por eso hay tantas facultades de medicina, ayurveda, homeopatía, naturopatía, acupuntura y muchas más, y todas ayudan. Ahora la homeopatía es simplemente pastillas de azúcar, pero ayuda. La pregunta es si la persona cree. Hay personas que son naturópatas fanáticos. Nada más puede ayudarlos, solo la naturopatía puede ayudarlos. Y no tiene ninguna conexión con la enfermedad. Uno de mis profesores estaba locamente interesado en la naturopatía. Cualquier problema. Y una compresa de barro en el estómago. Solía ir a verlo para disfrutar, porque era muy relajante y tenía muy buenos arreglos. Un hermoso baño y duchas. Y sin ninguna dificultad solía ir y decirle, tengo una migraña muy fuerte. Él dijo, no te preocupes. Solo una compresa de barro en tu estómago. Ahora bien, una compresa de barro en el estómago no ayudará con la migraña. Pero solía ayudarme porque no tenía migraña. Un baño de barro, la bañera llena, y te ahogas en el barro, solo tienes la cabeza afuera, es muy cómodo y muy fresco. Pronto se dio cuenta de que vienes una y otra vez con nuevas enfermedades. Dije, eso es cierto. Porque tengo un libro sobre naturopatía, del libro contraigo la enfermedad y luego acudo a ustedes. Primero lo leo, para ver qué harás. Si quiero que me lo hagan a mí, traigo esa enfermedad, de lo contrario, tumbarse innecesariamente.
en el barro durante media hora. Él dijo, ¿entonces me has estado engañando? Le dije, no te estoy engañando. Soy su paciente más destacado. En la universidad todos se ríen de ti, yo soy el único que te apoya. Y los demás que vienen aquí, vienen por mí, porque digo que mi migraña desapareció. Dijo, Dios mío, ahora estoy sufriendo de migraña. La gente solía enfadarse conmigo. Me decían, mi migraña, en lugar de desaparecer, se ha vuelto más intensa, porque un estómago frío no ayuda a la migraña. Yo diría, entonces su sistema debe funcionar de manera diferente. Con mi sistema, me ayuda. Hay homeópatas, fanáticos que creen que la homeopatía es la única medicina adecuada y que todas las demás medicinas son peligrosas, especialmente la alopatía es un veneno. Si acudes a un homeópata, lo primero que hará será preguntarte sobre toda tu historia desde tu nacimiento hasta ahora. Y estás sufriendo de dolor de cabeza. Uno de los médicos homeópatas vivía cerca de mí. Cada vez que mi padre venía a verme, lo llevaba al homeópata. El homeópata me dijo, te ruego que no traigas a tu padre porque se remonta a 3 generaciones atrás, que su abuelo tenía una enfermedad. Le dije, él también es homeópata. Profundiza en las raíces. Él dijo, pero él pierde mucho tiempo y tengo que escucharlo, y simplemente le duele la cabeza. Sobre su abuelo y todas sus enfermedades, luego sobre su padre y todas sus enfermedades y luego sobre él mismo. Cuando llega, casi todo el día ha terminado. Mis otros pacientes se han ido, y lo estoy escuchando contar qué tipo de enfermedades ha padecido desde su infancia, y finalmente resulta que le duele la cabeza. Le digo, Dios mío, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y él dice, así como usted es homeópata, yo también lo soy. Y quiero darles una imagen completa. Lo primero que te preguntarán es sobre todas tus enfermedades, porque creen que todas las enfermedades están conectadas, toda tu vida es un todo único. No importa si tenía algo en la pierna o en la cabeza, son parte de un mismo cuerpo y, para que el médico lo entienda, tiene que saberlo todo. El homeópata le preguntará qué tipo de medicamentos alopáticos ha estado tomando, porque esa es la causa fundamental de todas sus enfermedades. Todas las medicinas alopáticas son veneno. Esa es también la actitud de la naturopatía, que la alopatía es veneno. Entonces primero tienes que hacer ayunos, enemas. Solo para limpiarte de toda alopatía. Una vez que estés limpio de alopatía. Uno de mis familiares estaba muy interesado en la naturopatía. Su esposa tenía un pequeño problema y era que de vez en cuando le daban en las manos lo que se llama hormigueo. No era un gran problema, porque durante 2 o 3 minutos la sensación permanecía y luego desaparecía. Le dije muchas veces, no hagas mucho escándalo por esto. Disfrútalo cuando suceda, no es un dolor, solo sientes hormigueos. Así que disfrute. Pero el marido era naturópata, así que trajo a un naturópata más grande y empezaron a trabajar con ella. Intenté con todas mis fuerzas detenerlos. No es necesario, no es una gran enfermedad y solo ocurre de vez en cuando. Tiene casi 50 años, 20 años más vivirá. En 20 años sucederá tal vez 60 veces, no más que eso, simplemente abandona la idea y disfrútala. Pero iban a las raíces mismas. Le empezaron a poner ayuno, enema, vómitos. La limpiaron por completo. Y cuando estuvo completamente limpia, se enojó. Y le dije al marido, tenía miedo de que mataras a la mujer. La limpiaste tanto que es solo un esqueleto. Y como ella es solo un esqueleto, todo está limpio, esos hormigueos ahora están sucediendo por todo su cuerpo. Lo has conseguido. Pero insistieron en que no era la naturopatía la responsable de ello, fue alopatía, había estado tomando medicamentos alopáticos durante años. Finalmente se enojó. La última vez que fui a verla. Ella me quería mucho. Mi universidad me había elegido para ir con una delegación a Arabia Saudita. Ella no estaba en sus cabales, pero cuando le dije que me habían elegido para ir a Arabia Saudita con una delegación cultural, ella lo escuchó, lo entendió y dijo, solo debes recordar 2 cosas. No lo olvides. Dije, no lo olvidaré. Solo dime cuáles son esas 2 cosas. Primero, no uses sandalias de madera, porque yo solía usar sandalias de madera en la universidad solo para torturar a toda la universidad. Estaría en una esquina del campus y toda la universidad sabría que había entrado, que estaba en la universidad.
Donde quiera que yo era posible encontrarme solo por el sonido. Le dije, ¿por qué te preocupas por mis sandalias de madera? Ella dijo, no quedará bien en un país extranjero. ¿Qué pensarán de las sandalias de madera? No, no haces eso. Le dije, está bien, no usaré sandalias de madera. ¿Cuál es tu segundo consejo? Ella dijo, segundo consejo, vas a un país mahometano. No hables en contra del Corán. Y esa misma noche ella murió. Y durante quizás 3 meses esas habían sido las únicas palabras de cordura de su parte. Mi propia explicación es que ella me amaba tanto que incluso en este estado de locura el amor se apoderó de su locura para darme sugerencias. No hables contra los mahometanos, contra el Corán y no uses sandalias de madera. El hombre es un ser subjetivo. Si el paciente ama al médico, entonces el agua puede funcionar como medicamento. Y si el paciente odia al médico, ningún medicamento podrá ayudarle. Si el paciente siente que el doctor es indiferente, lo que suele ocurrir con los médicos, porque también son seres humanos, todo el día viendo pacientes, todo el día alguien muriendo. Poco a poco se van endureciendo, crean una barrera a sus emociones, sentimientos, humanidad. Pero esto impide que su medicamento sea eficaz. Se da casi como un robot, ya que si una máquina le está dando medicamento con amor, el paciente no solo recibe medicamentos alrededor de la medicina, también le llega a algo invisible. La medicina tendrá que comprender la subjetividad del hombre, su amor. Pero una cosa es absolutamente cierta, la medicina nunca podrá llegar a ser enteramente objetiva. Ese ha sido el esfuerzo de la ciencia médica hasta ahora, hacerla absolutamente objetiva.